tutorial pues vamos a discutir acerca de dónde resulta más conveniente llevar a cabo las operaciones de retain, es decir, de incremento del contador de referencias de un objeto concreto. Para ello vamos a tomar como base el ejemplo del video tutorial anterior, donde teníamos declarada mi clase que contenía una variable de instancia de tipo clase interna, ¿vale? Y vamos a hacer algunas modificaciones. Las modificaciones van a ser muy sencillitas. En la clase interna pues vamos a declarar un método muy sencillo que va a ser el método pintar, ¿vale? Va a ser un método que se va a encargar de mostrar por pantalla pues el contenido de las variables de instancia valor A y valor B. Vamos a implementarlo. Esto no requiere ningún comentario, puesto que esto ya está totalmente controlado. Pues vamos a poner algo así como los valores del objeto clase interna son tanto por ciento i, tanto por ciento i, y vamos a pintar valor A y valor B. Muy bien, pues esto ya estaría listo. Tenemos un nuevo método pintar, fantástico. Y lo que vamos a hacer va a ser ahora pues hacer una pequeña modificación en la clase mi clase, de manera pues que vamos a declarar un método getObject, ¿vale? Un método que nos va a devolver un objeto de tipo clase interna, muy bien, que vamos a llamar getObj, ¿de acuerdo? Y que vamos a implementar en el archivo miclase.m. ¿Vale? Este método, muy sencillito, lo que hace es un return de la variable de instancia. Return obj. Perfecto. Ahora, la clase miclase tiene un método pues para crear o para instanciar la variable de instancia de tipo clase interna y un método para devolver su contenido al exterior. Vamos a irnos a nuestra función main. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente, y vamos a discutir acerca de los resultados. Vamos a declarar un objeto de tipo mi clase y un objeto de tipo clase interna, que vamos a llamar, por ejemplo, obj nuevo. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a realizar las mismas operaciones que hacíamos en el video tutorial anterior, es decir, vamos a crear nuestro objeto de tipo mi clase y vamos a instanciar su variable de instancia mediante el método setObject. Hasta aquí nada nuevo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser esto, obj nuevo igual a obj getObject, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo con esta sencilla operación? Pues estamos haciendo que la variable objeto nuevo sea una referencia, ¿vale? O haga referencia al objeto que está contenido dentro del objeto obj de la clase mi clase. Es decir, lo que tenemos son dos referencias apuntadas al objeto clase interna que acabamos de crear, ¿vale? Mucho ojo con eso. Fijaos, si yo a continuación lo que hago es decir algo así como, vamos a subir esto aquí arriba, obj release, y a continuación hago objeto nuevo pintar, ¿qué creéis que ocurrirá? Bueno, pues vamos a ejecutar nuestra aplicación, run, y vamos a ver qué pasa. Pues fijaos, lo que tenemos es un error en tiempo de ejecución, ¿vale? Se nos ha quedado colgada nuestra aplicación. ¿Por qué? Pues podéis imaginarlo. Fijaos, cuando nosotros llamamos al, o mejor dicho, cuando realizamos el release de nuestro objeto principal, lo que ocurre es que su contador de referencias, como ya vimos en el video tutorial anterior, pasa a valer 0. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que se llama al método de alloc que hemos implementado. Este método de alloc lo que hace es reducir el contador de referencias de su objeto interno, es decir, del objeto mi clase, ¿vale? Que como consecuencia producirá que el contador de referencias de este objeto interno pasa a valer 0, ¿vale?
y a continuación se produce la destrucción tanto del objeto principal como del objeto interno, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo justo a continuación intento acceder al objeto de la clase interna, ¿vale? Al cual en teoría estaba referenciando mediante esta variable de aquí, lo que ocurre es que obtengo un error en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque ese objeto ya no existe, ya me lo he cargado, lo he borrado de memoria, ¿vale? Porque su contador de referencias ha valido 0 o ha llegado a valer 0 justo antes de hacer esta llamada. Esto es un error muy típico también y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? La cuestión ahora que surge es, bueno, ¿y dónde hacemos? Está claro que lo que tenemos que hacer es un retain del objeto interno, pues para poder llamar al método pintar. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde hacemos ese retain? ¿Vale? ¿Lo hacemos en el programa principal? ¿Lo hacemos dentro de la clase MiClase? Bueno, pues vamos a ver dos posibles formas de abordar este problema. Obviamente, la aproximación más lógica es decir, bueno, pues realmente cuando yo creo esta nueva referencia, esta referencia a objeto nuevo, pues lo que tendré que hacer será aumentar el contador de referencias, ¿vale?, de este objeto al que ahora están apuntando dos referencias, la referencia a objeto nuevo y la referencia que está contenida dentro del objeto de tipo MiClase, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues de manera sencilla lo hacemos diciendo algo parecido a objeto nuevo retain, ¿vale? Mucho ojo porque es muy fácil confundirse, ¿vale? Los retain y los release tienen efecto sobre el objeto al cual apuntan las referencias, no sobre las referencias en sí mismo, ¿vale? Es muy importante entender que el contador de referencias está asociado al objeto en sí, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, si yo ahora procediera a ejecutar esto, ¿qué es lo que pasaría? Pues vamos a ejecutarlo en modo profile y vamos a ver. Seleccionamos leaks y ejecutamos. Pues bien, podéis ver que efectivamente ya no se me cuelga mi aplicación, en la consola estaría saliendo la información del método pintar, pero sin embargo me estoy dejando o estoy teniendo fugas de memoria alrededor de los objetos clase interna. ¿Por qué está pasando esto? Vamos a detenerlo y vamos a volver al código. Pues está pasando por lo siguiente. Cuando yo hago el retain, el contador de referencias del objeto clase interna, vale 2, ¿vale? Por tanto, cuando yo llego a esta siguiente línea de código, al hacer el release del objeto MiClase, ¿vale?, volviendo al método dialog, lo que hago es también hacer un release, ¿vale?, del objeto clase interna, con lo cual su contador de referencias pasa de valer 2 a valer 1. ¿Qué ocurre? Pues que si yo después de haber pintado el contenido del objeto clase interna no me preocupo de hacer un release de este, ¿vale?, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que el contador de referencias de este objeto continuará valiendo 1, con lo cual al finalizar el bucle, ¿vale?, se me quedará ese objeto en memoria sin ninguna referencia apuntando a él y por tanto pues me producirá una fuga de memoria. El contador de referencias del objeto clase interna vale 2. Hemos decidido llevar a cabo, muy importante, el retain en el programa principal, ¿vale? Y la única cuestión importante es que nos tenemos que acordar de hacer un release justo después de pintar para que el contador de referencias valga 0 y este objeto, el objeto clase interna, pues sea finalmente destruido, ¿vale? Esto era lo que comentábamos hace dos videotutoriales del por qué cuando yo implemento en mi clase el método dialog, ¿vale?, no hago directamente aquí un obj dialog, sino que hago un release, ¿vale? Y decíamos entonces, porque puede ocurrir que tengamos varias referencias apuntando a ese objeto interno que vive dentro de mi clase, ¿vale? Y esto es precisamente lo que nos ha pasado en este ejemplo, ¿vale? En este ejemplo tenemos dos referencias apuntando al objeto clase interna que vive dentro del objeto MiClase que hemos creado. La referencia propia del objeto MiClase, es decir, su variable de instancia, y esta otra referencia que hemos creado aquí. ¿Vale? Pues esta sería una primera forma de aproximarse al problema. ¿Vale? Vamos a ejecutar con Instruments y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Pues si le damos a Profile, podemos ver que en este caso no tenemos ninguna fuga de memoria y todo funciona
tal y como esperábamos. Además, ya no se nos queda colgado nuestra aplicación, porque el acceso al método pintar lo hacemos de manera correcta, es decir, cuando el objeto todavía está viviendo, ¿vale? Bien, la pregunta que surge ahora es decir, vale, esto está muy bien, pero pues en principio hemos hecho responsable al programador que está utilizando la clase mi clase de hacer el retain de este objeto. Dado que la clase mi clase es la que crea este objeto, no se podría encargar ella de hacer el retain, ¿vale? Cuando nos va a devolver el objeto de tipo clase interna, de manera que pudiera ser factible liberar al programador de llevar a cabo esta tarea, ¿vale? El programador en este caso solamente se tendría que preocupar de hacer un release cuando hubiera terminado de utilizar la referencia. La respuesta es que sí, se puede hacer, y de hecho es mucho más elegante de cara a llevar a cabo el diseño de nuestras clases. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, es algo tan fácil como venir aquí a mi clase y decir, vale, cuando yo vaya a devolver mi objeto, pues yo ya me voy a encargar de hacer el retain de este objeto desde dentro del propio método. Es decir, voy a hacer algo parecido a esto, ¿vale? De este modo, el programador queda completamente liberado de preocuparse de hacer el retain él mismo, sino que cuando llame a getObject, él va a entender perfectamente que esa referencia que me está devolviendo ya está contabilizada, es decir, el contador de referencias ha aumentado en 1 y por lo tanto solamente tendrá que preocuparse de llevar a cabo la liberación. Bien, pues ¿esto qué supone? Esto supone que en mi programa principal ya no me hará falta hacer esto, ¿vale? Y de lo único que me tendré que preocupar, como decía, es de hacer el release, ¿vale? Justo después de haber utilizado la referencia, en este caso objeto nuevo, ¿vale? Vamos a ejecutar y vamos a ver que todo funciona correctamente. Vamos a seleccionar leaks y ya tenemos esto funcionando. Bueno, pues podéis ver cómo no estamos obteniendo fugas de memoria por ningún sitio, ¿vale? Y todo parece que está funcionando correctamente, ¿vale? Si vamos a Create and Destroy, podemos ver cómo tanto la clase mi clase como la clase interna pues están destruyendo de manera efectiva objetos, ¿vale? Vamos a esperar a que termine la ejecución del ejemplo para ver cómo ha quedado todo. Bien, pues ya ha terminado la ejecución, podemos ver que no hemos tenido ningún leak y si nos vamos a Create and Destroy podemos ver cómo tanto mi clase como mi clase interna tienen 0 bytes living y se han generado pues 200.000 objetos respectivamente de cada clase. Bien, pues en este video tutorial lo que hemos intentado ha sido ejemplificar cómo manejarnos con los retains, ¿vale? Hemos visto que es muy importante el, por un lado, tener en cuenta cada vez que enganchamos o que hacemos una referencia a un objeto, que eso implica el que aumenta el contador de referencias y por tanto, si estamos haciendo gestión manual de memoria, tenemos que hacer un retain, ¿vale? Y hemos discutido pues en qué sitios pues se puede hacer. Lo más lógico o lo más elegante es llevar a cabo el retain desde dentro de los propios métodos get, de modo que cuando el programador que esté usando nuestras clases quiera acceder a una de nuestras variables de instancia, pues esta le sea devuelta, pero ya con el contador de referencias aumentado, ¿vale? Y él no tenga que realizar esa tarea, simplemente tenga que preocuparse de hacer el release de turno, ¿vale? Por tanto, la segunda aproximación sería la mejor. Muy bien, pues espero que haya quedado todo claro. Hasta aquí este vídeo.